Les cuento que soy un amante de las historias. De paso le promociono. Cuando usted encuentre por ahí una historia, mándemela. Estoy siendo un coleccionista de historias. Porque las historias pues, nos cuentan muchas cosas, pero de manera especial las historias nos permiten comprender cosas mucho más amplias cuando nosotros le hacemos seguimiento a una historia. Así que ahí le dejo mi recomendación. Les cuento un poco la historia de esta imagen que estamos viendo aquí. Dice que en 1814 un poeta ruso llamado Iván Krylov, todos los Iván son rusos, dicen por ahí, escribió la fábula llamada El hombre inquisitivo, ¿no? Y esa fábula pues cuenta la historia de un hombre que va a visitar un museo y es muy detallista visitando el museo y se fija en todo, solo que hay un fino detalle. Lo único que él no ve es a un elefante inmenso que hay en el museo, pero él no lo ve. Años después, el famoso escritor Mark Twain escribió un libro, un cuento que me lo leí y me hacía señor reír, y Marta me dijo: ¿usted de qué se ríe? Y él reutiliza la historia del hombre inquisitivo y la transforma en un cuento llamado El robo del elefante blanco. Y el robo del elefante blanco pues cuenta la historia un poco distinta de un elefante que se pierde, que la policía lo busca, el elefante está delante de ellos y la policía lo busca por todo lado, y aunque el elefante está delante de sus narices, la gente lo ignora, la policía no lo encuentra. Años después, en 1959, la historia dice que es el New York Times que, digamos, toma estas dos historias y surge por primera vez la frase de el elefante en la habitación. De ahí surge el elefante en la habitación. Y la historia del elefante en la habitación, la frase del elefante en la habitación, tiene que ver con aquello que todos saben, que todos conocen, pero que todo el mundo ignora. Hay un elefante en la habitación, todos saben, todos lo conocen, pero todo el mundo lo ignora. Y lo ignora ya sea porque incomoda o porque temen las consecuencias de hablar sobre eso. Y cuando seguimos hablando de la famosa frase el elefante en la habitación, algunos dicen el elefante en la sala, tiene que ver con esas verdades que son evidentes, pero que nadie quiere hablar de ellas. Nadie las quiere abordar porque son incómodas, porque son difíciles. Y la historia dice, tomando esto, que en la sociedad hay muchos elefantes en la habitación, que tienen que ver con cosas que todo el mundo sabe, pero que nadie quiere hablar. Pero también se dice que hay familias con elefantes en la habitación, pero nadie lo quiere tocar. O hay relaciones con elefante en la habitación, pero nadie quiere hablar de ese tema. Y entonces pasa como esto, ¿no? Estamos, esta parejita ahí, este dibujo, está el elefante y aparentemente pretenden ignorarlo. Entonces el elefante en la habitación, sabemos que está tremendo animal allí, y entonces preferimos pasar y darle la vuelta. El tema es que cada que hacemos eso desgasta, eso cansa, pero además de eso, y alguna vez yo lo hablaba con otro tema similar, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los dragones que existen? Alguna vez yo hablé de eso, pues tiene que ver también con esto, ¿no? Y entonces el problema es que el elefante no se puede ignorar, porque el elefante en algún momento va a tener hambre, y cuando tenga hambre el elefante se va a mover, va a empezarse a comer algunas cosas en la casa y va a traer caos. Esto es lo que hace que en la sociedad, o en muchas familias, o aún en muchas organizaciones o empresas, al no tratar con el elefante en la habitación, terminen dándose cualquier cantidad de problemas que explotan en la cara de las personas por cometer el terrible error de ignorar al elefante que está en la sala. Y como le decía, la sociedad tiene muchos elefantes en la sala o en la habitación, pero obviamente la iglesia también tiene que
sus elefantes en la habitación. La iglesia también tiene sus elefantes en la sala. Cuando uno se pregunta, ¿cómo así que la iglesia tiene elefantes en la habitación? Tiene que ver con cosas, por ejemplo, hay textos en la Biblia que son como elefantes en la habitación. Textos que todo el mundo sabe que están ahí, pero que ¿qué pasa? Nadie los quiere ¿qué? Tratar. Así como en la sociedad, las empresas, las familias, las relaciones, hay elefantes en la habitación, la iglesia no es la excepción. En la iglesia también hay elefantes en la habitación. Es más, en la Biblia, para algunos, hay elefantes en la habitación, que quiere decir textos que están allí, pero que son ignorados, que son pasados por alto. ¿Y por qué los pasamos por alto? Porque de pronto no nos gustan, porque de pronto leerlo me incomoda. Uno dice, ¿por qué Dios dejó eso aparte ahí? ¿Debería de qué? De no estar en la Biblia, pero está allí. Y yo sé que a todos nos ha pasado en algún momento que hay textos que preferimos ignorar, pero que son muy crudos, pero que son muy fuertes, porque a veces hieren susceptibilidades de nosotros. Yo también tengo que reconocer que el ejercicio de enseñar la palabra de Dios desde este lado, uno también como predicador se enfrenta con textos bíblicos que son como elefantes en la sala, en la habitación. O sea, textos que uno dice, ¿cómo hago para tocar esto sin que la gente ¿qué? No se enoje? ¿Cómo hago para tocar esto sin que incomode? ¿Cómo hago para tocar esto? Y aquí muchas veces, si pasa en la iglesia, no se enseña por temor a que la gente se vaya. No se enseña porque la gente deja de dar diezmos o deja de dar ofrendas. No se enseña porque a veces se dice hay que ser como cool, hay que estar a la moda, entonces no hay que hablar de esos temas un poco fundamentalistas, y muchas veces se pinta una parte del cuadro de Dios que no es todo. Por eso hay un gran problema. ¿Por qué? Porque es que Dios no quiere que nosotros ignoremos los elefantes que están en la habitación. Dios quiere que en la iglesia esos elefantes sean tratados, aunque incomoden, aunque no nos gusten y aunque puedan herir susceptibilidades. Cuando uno lee Hechos 20:27, Pablo le dice a los cristianos de aquella época, mire, yo no me eché para atrás en contarles y en decirles la verdad. La versión clásica, Reina Valera, dice, yo no rehuí de enseñarles toda la verdad. Yo no me escondí, dice Pablo. Yo les dije lo que les tenía que decir. Y más adelante en Gálatas 4:16, Pablo le dice a los Gálatas, le dice, ¿acaso me volví enemigo de ustedes por decir la verdad? Entonces, porque Pablo tocó ciertos elefantes en la habitación que a los corintios o a la iglesia de la época no les gustaba. Y Pablo dijo, yo no puedo elegir que sí, que no enseñar. Tengo que enseñar que todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Y de la misma forma, entonces hoy su servidor va a abordar uno de los tantos elefantes en la habitación. Advertencia, va a incomodar un poco, ¿cierto? Va a incomodar un poco. Entonces ahí todo esto para que usted diga, va a respirar profundo porque lo que viene es, ¿cierto? Va a incomodar, pero va a hacer bien. ¿Dónde empieza todo? En el 2020, creo que para nadie es un secreto que el mundo tuvo un giro tremendo, porque en el 2020 se dio la pandemia, y la pandemia pues generó estragos terribles en la sociedad, en las empresas, le hizo dar un giro al mundo que el mundo no esperaba. Pero algo particular también pasó con la pandemia, y es que en la pandemia se dice que se dieron dos fenómenos, uno contrario al otro. Por un lado, los primeros meses de la pandemia hizo que mucha gente quisiera buscar a Dios, y entonces muchísima gente, al estar confinada en su casa, ¿qué hizo? Conectarse ¿a qué? A las iglesias. Y la gente en su angustia, además de las visiones apocalípticas, de las plagas y del fin del mundo, mucha gente que hizo, tengo que buscar a Dios. Pero luego se dio un efecto contrario. Cuando la pandemia empieza a pasar, el efecto se revierte. Y es que hay una estadística
estadística, tal vez no en el 100% de las iglesias, pero un altísimo porcentaje de las iglesias, que entre el 30 y 40% de los que decían que eran creyentes en la iglesia no volvieron a la iglesia después de la pandemia. Justo yo hace algunos días hablaba con un pastor que ustedes conocen, de la iglesia que estuvimos en El Salvador, una mega iglesia, y me decía, pastor, porque yo le contaba, no, mire, pastor, así está la iglesia, hemos vivido esto, y me decía, pastor, tranquilo, me decía, un estilo muy particular, tranquilo, pastor, en nosotros, en nuestra iglesia post pandemia, el 40% de la gente no regresó. Yo me quedaba sorprendido, eso es un número altísimo. Y por un lado yo decía, bueno, ok, ya ahora entiendo parte de lo que también hemos vivido. Pero él me decía eso, pero hay que seguir fieles, hay que creerle a Dios. Hablábamos sobre eso, pero esto fue el fenómeno que se hizo una estadística a nivel mundial. Y la gran pregunta que dicen se hacían los pastores, no solamente los pastores de iglesias protestantes, sino pastores católicos y de todas las diferentes ramas de la iglesia, y es, ¿qué pasó con la gente? ¿Dónde está la gente? Y obviamente había muchas conjeturas e ideas acerca de por qué la gente no había regresado, pero una de las cosas a las cuales se llegó, y es que la conclusión a la que se llegó era que la iglesia estaba llena de gente, pero la gente no estaba llena de Cristo. La iglesia por mucho tiempo se preocupó en llenar la iglesia de gente, pero no en llenar a la gente de Cristo. Y entonces a la conclusión que se llegó es que había muchos creyentes, pero ese es el elefante en la sala, pero no había que discípulos. Y de hace un tiempo para acá, por lo menos en algunas iglesias, y nosotros también estamos como en esa dinámica, sobre todo en este año, es creer que es necesario volver a revisar dónde estamos nosotros como iglesia. Porque recordemos que Mateo 28, del 18 al 20, Jesús dijo algo súper importante, texto de textos, ir y qué, y hacer discípulos. Fue el mandato de Jesús, fue la famosa gran comisión que algunos dicen se ha convertido hoy en la gran comisión. De la gran comisión, muchos lo han tomado como la gran comisión. Y la gran comisión es que hoy hay mucho creyente, mucho seguidor, pero no hay discípulo. Y yo quiero rápidamente contarle un poco de la diferencia entre un seguidor o creyente y un discípulo. Por ejemplo, un creyente o seguidor espera panes y peces, pero un discípulo es pescador de peces. Un creyente lucha por crecer, un discípulo lucha pero por reproducirse. Un creyente se gana, un discípulo se hace. Un creyente entrega parte de sus ganancias, un discípulo entrega su vida. Un creyente dice yo, un discípulo dice ellos. Un creyente o seguidor busca que lo animen, busca siempre que lo animen. El discípulo anima a otros, motiva a otros. Un seguidor o creyente sueña con la iglesia ideal, pero un discípulo se entrega para lograr esa iglesia ideal. Un creyente, un seguidor depende de la leche materna, pero un discípulo ya ha sido destetado y entonces está avanzando. La iglesia entonces con pospandemia enfrentó, y la pandemia como el láser o como la radiografía desnudó lo que había, por lo menos en muchas iglesias, y la necesidad de que haya discípulos. Pero entonces la pregunta es, ¿qué significa la palabra discípulo? Y para eso yo quiero que por favor vayamos a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Vamos a leer el versículo del 25 al 35. Este es un texto elefante en la sala. Entonces, pocas veces predicado. Porque es incómodo, porque es difícil. Vamos a tratar de sumergirnos en este texto. Para eso, les tengo otra historia. Esta historia es un caso real de un joven que en su momento era muy bueno en el fútbol,
especial en Estados Unidos, en el fútbol americano, la historia de un pastor que luego se convierte pues, en pastor después de ser jugador de fútbol. Y él cuenta que por mucho tiempo, claro, fue un excelente jugador de fútbol americano. Tan bueno fue que al final del año a él lo becan. Y entonces él recibe una beca. Y cuando él recibe esa beca, pues imagínense que se da cuenta que los siguientes años, los siguientes 4 años, todo sería cubierto por esa beca. El colegio iba a ser cubierto gratis, el hospedaje era gratis, la lavandería era gratis, los libros eran gratis, los viajes que iba a hacer eran gratis. Si necesitaba tutores, iban a estar allí para ayudarle a él, todo gratis por un año. Pero él luego en su historia cuenta que cuando él fue a firmar, porque tenía que firmar lo que implicaba esa beca, le costó absolutamente todo. Y acá hablamos con que le costó absolutamente todo. Y fue que al firmar esa beca de todo eso que estaba recibiendo, también se matriculó a sí mismo en que, por ejemplo, esa beca le exigía que tenía que entrenar a determinadas horas. Esa beca le exigía que él tenía que ir al gimnasio y hacer pesas, que él tenía que participar en unas rutinas de entrenamiento muy fuertes en el fútbol americano, los que conocen de ese tema, que tenía que, por ejemplo, respetar los horarios de dormida, tenía que ir a dormir unas horas, tenía que levantarse unas horas para poder tener o disfrutar de eso, que estaba obligado a ir a clase, no podía ser un mal estudiante. Que estamos becando y estoy malo, no tenía que ser buen estudiante y además de eso pues tenía que sacar buenas calificaciones. Entonces él cuenta, todo eso fue gratuito, colegio, lavandería, libros, viajes, tutores, pero al mismo tiempo, aunque fue gratis, a mí eso me costó todo. Tal vez mientras mis amigos querían pasarla rico, yo tenía que estar estudiando, yo tenía que estar haciendo, porque me había ganado una beca. Tenía 4 años gratis de una serie de bendiciones, pero eso me costó absolutamente todo. Guardando las comparaciones, cuando entendemos la obra de Jesús es exactamente lo mismo. La salvación es que gratis. Usted no tuvo que hacer nada para ser salvo. Jesús fue a la cruz por usted y por mí. Él me salvó de la condenación eterna. Yo no tuve que pagar absolutamente nada. No hubo mérito alguno que yo tuviera que hacer para eso. Fue un regalo maravilloso. Pero la noticia es un regalo que cuesta. Y el regalo que cuesta es porque Jesús va a demandar entrega de mi vida. Porque Jesús va a demandar entrega de mi tiempo. Porque Jesús va a demandar que todo lo que yo haga y que todo lo que yo viva tiene que ser para su gloria. Entonces, cuando una persona viene a Cristo en arrepentimiento y fe, pone su fe en el Señor y se arrepiente de sus pecados, lo que también le está diciendo a Jesús es: Señor, de aquí en adelante mi vida te pertenece. De aquí en adelante entiendo que yo fui comprado por tu sangre preciosa en la cruz. Y por eso entonces, durante el resto de mi vida, yo ya no puedo vivir como me dé la gana. Así como aquel que aceptaba la beca no puede decir: qué bueno la beca, ahora no vuelvo a clase. No, era un regalo, pero ese regalo implicaba unos compromisos. Con Dios es exactamente lo mismo. El regalo es gratis, la salvación es gratis, pero hay un precio para pagar, pero hay un compromiso que hay que hacer. Entonces, durante el resto de mi vida, si yo acepto eso, es Jesús quien define cómo yo voy a vivir de aquí en adelante. Y por eso cuando empezamos a entrar en el texto, Jesús, claro, dice la Biblia que grandes multitudes lo seguían a él. No dice la Biblia cuántas. Yo no sé, tal vez 50, tal vez 100, tal vez 200 personas. Pero cuando uno lee el texto, de repente Jesús se detiene y da un giro y se dirige a la multitud. Porque hay una multitud inmensa que lo está siguiendo por muchas razones. Tal vez porque algunos eran curiosos, tal vez porque a algunos les gustaba ir ahí en la multitud. Porque claro, dicen algunos que es muy fácil estar en la multitud, porque es muy fácil ser anónimo en la multitud. Pero Jesús se detiene y Jesús sabe que no todos los que están allí
son discípulos, que no todos los que están allí están porque quieren realmente conocerle a Él. Y entonces Jesús los enfrenta y Jesús toma una decisión radical y de alguna manera el mensaje para nosotros es exactamente el mismo. Imaginémonos, ustedes y yo estamos aquí como la multitud que sigue semana a semana al Señor, pero también Jesús hoy se voltea y nos mira a cada uno de nosotros. Y yo me incluyo, obviamente. Él hoy da un giro y nos mira. Y Él va a mirar a la multitud. Y Él va a hacer algo que ningún pastor o muy pocos pastores hoy harían. Uno, si lo está siguiendo mucha gente, uno no va a ser a la gente, dice la psicología de masas. No, uno lo que hace es que animarlos más para que ¿qué? Para que lo sigan a uno. Pero Jesús da un giro y les dice algo totalmente contrario. Les empieza a decir, ¿sabes una cosa? Si quieres ser mi discípulo, hay algo que yo quiero que ustedes tengan claro. Hay una multitud, Él voltea, imagino que se detienen y se quedan expectantes. ¿Qué nos va a decir Jesús? Pero Jesús les dice, si alguien quiere ser mi discípulo, entonces hay algunas cosas que quiero que tú tengas claro. Porque si tú vas a venir a mí, hay algo que debes de saber. Y empieza a poner una palabra que suena muy fuerte, pero que hoy vamos a tratar de entenderla lo más profundo. Y Él habla de, si quieres seguirme, quiero decirte que tienes que aborrecer a unas personas y a unas cosas. Y Él la lanza. Tienes que aborrecer papá, mamá, hermanos, hermanas, hijos, hijas, todo lo que posee. Y esto sacude a la gente. Porque nadie está esperando que Jesús lance semejante cosa. Y esto los sacude, los asombra, los sorprende. Pero dicen los estudiosos del tema que cuando Jesús habla de esto, lo que algunos dicen es que Él va a usar una de las cosas llamadas en el español la hipérbole, que es una especie de exageración para hacer entender algo, lo radical de algo. Una forma de entender este texto es Mateo 10:37. En Mateo 10:37 Jesús dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El texto entonces lo que quiere decir es que Jesús lo que le está diciendo más que aborrecer es, mira, si me vas a seguir, hay una cosa que yo te quiero decir, no acepto un segundo lugar en tu vida. No está diciendo odia a su mamá o a su papá, no, lo que está diciendo es, si vas a caminar en esto, yo no acepto que me pongas en un segundo lugar. No puede ser que me ames menos que a todas estas personas. Y ese es el mensaje. Claro, el mensaje de Jesús es, no estoy dispuesto a ocupar un segundo lugar. Tu vida tiene que estar centrada en mí. Porque el texto es que el que llama establece los términos. Si usted le van a dar una beca, usted no puede decir, pero es que yo quiero que la beca sea, no, ¿usted qué le va a decir? No, la beca es así. La toma o la dejan. Que antes, no hay problema, nos la damos. Y con Cristo es exactamente, no, yo quiero seguir a Cristo, pero no, así no es la cosa, dice el Señor. Si me vas a seguir, si vas a caminar conmigo, entonces mira, estas son las cosas. La pregunta es, ¿puedo yo decir que realmente amo a Jesús? ¿Puedo yo decir si realmente Él está en el primer lugar o si hay algo que está compitiendo con Él? Pero no solamente eso, vamos a ver que hay una cascada de cosas que Jesús lanza, donde la que sigue es peor a la anterior. Porque luego dice, y el que no toma su cruz, yo creo que hay muchos tragando, ¿cierto? Porque para nosotros hoy el tema de la cruz es más el tema de las películas, pero la gente sabía en aquella época que era tomar la cruz. ¿Qué era tomar la cruz? Rápidamente, la cruz era un símbolo de muerte, era la silla eléctrica de la época. La cruz implicaba que una persona había sido condenada, que llevaba la cruz, que estaba bajo el imperio, iba a estar expuesto al estigma cuando iba pasando, la gente se iba a burlar, iba a enfrentar vituperios, la vergüenza, sentir culpa.
Y eso era la cruz. Y entonces espiritualmente el mensaje de Jesús es: si vas a seguirme, hay una cruz. Vas a tener que, como en la película, ser como The Walking Dead, un muerto que camina. Tienes que caminar y entender que estás muerto. Hay cosas a las que vas a tener que morir. Se van a burlar de ti. Eso es la cruz. Vas a ir llevando la cruz por la calle de la vida como cristiano y vas a decir que sos cristiano, y la gente de pronto te va a juzgar, te va a crucificar, te va a decir cosas. El que llevaba la cruz estaba bajo la autoridad del imperio. Llevar la cruz es: estoy bajo la autoridad de él. Es todo o nada. La cruz no es un viaje de un fin de semana en la iglesia. No, la cruz es toda la vida. No es voy de paseo a la casa del Señor y luego, no, la cruz es en serio. Es enfrentar muchas cosas. Pero como si fuera poco, ahora sigue el siguiente nivel. Y entonces Él les dice algo tremendo, y es: porque es que tienes que evaluar el costo. Y lanza el famoso texto que muchas veces se toma para hablar de las finanzas, pero que en el original bíblico ese texto no tiene ese propósito. Usted lo puede usar, pero el texto de calcular los costos tiene que ver con el discipulado. Jesús va a lanzar dos parábolas que yo hasta hoy las vine a entender mucho más. Dos parábolas. La primera: porque ¿quién que va a hacer un edificio primero no se sienta? Sería una locura, que he hablado con Gonzalo muchas veces a la hora de construir, que me cuenta su experiencia de construir en el trabajo que él hace. Sería una locura que alguien no calcule en dónde se va a meter el terreno de lo que va a construir. Dice: porque si se mete y lo hace y no termina bien, la gente se va a burlar. El mensaje es: si vas a entrar en esto, tienes que calcular los costos de lo que significa ser discípulo. No se trata de empezar y luego no caminar, porque te va a costar. Para nuestro caso, te va a costar amigos, te va a costar a veces familia, te va a costar hábitos que tengas que cortar, te va a costar apoyo, te va a costar reputación, te va a costar por tus convicciones. Claro que te va a costar. Hace ya unos años que ustedes saben la decisión que tomamos de lo que surgió el proyecto Arca. A mí me ha costado mucho, a nivel de familia, a nivel de relaciones. A mí me ha costado mucho, sé que a Marta también, pero para mí fue más fuerte el tema familiar. Pero tocó tomar una decisión. Pero yo creo que volvería al mismo tiempo, la volvería a tomar otra vez. Porque ese es el precio. Claro, te va a costar. Dice: si vas a ingresar, te va a costar. Te va a costar. Entonces hay un peligro de no evaluar el costo. Ahora, la otra parábola. Porque alguien puede decir: si me va a costar, entonces yo no le camino a eso. Entonces Jesús lanza la otra parábola. La otra parábola que yo hasta hoy la vine a entender y dije: tremendo es. Dice: porque ¿quién que va a la guerra, si ve que el que viene con más soldados, no se piensa y dice: yo no me meto en la guerra? Claro, yo no me meto, porque si voy a ¿qué? Voy a perder. Este texto habla de una guerra, conflicto. Ese es el punto: guerra, conflicto. La Biblia dice que Dios está en guerra contra el impío. La Biblia dice en Romanos 1:18, dice: la ira de Dios se revela contra todo aquel que camina en impiedad. Si bien siempre hay un lenguaje muy bonito en muchas iglesias hoy: Dios te ama y Dios es amor. Dios es amor, pero es justicia, ¿cierto? Dios es amor, pero es fuego consumidor. Entonces son las dos caras de Dios. Entonces dice: ojo, pero si tú hoy dices: no me comprometo, no voy, entonces un día vas a tener una guerra, te vas a enfrentar. Ese enfrentamiento es el día del juicio. Si tú ya decidiste no asumir un compromiso,
no tomar la decisión sabiendo que en esa futura batalla delante de Dios vas a perder. Y si tú no asumes ese compromiso, pues el dolor va a ser muy grande. El precio va a ser muy, muy alto. Porque claro, vas a perder. Porque aunque digas yo no voy a la guerra, inconscientemente te vas a enfrentar con el Señor. Ese es el mensaje. Aunque alguien diga, no, yo no creo en Dios, yo me alejo de esto, porque el precio es muy alto, pero un día vas a enfrentar un conflicto, va a haber una guerra. Lo vas a tener que aceptar tarde o temprano. Segunda de Corintios 5 dice que todos daremos cuenta al Señor. Hay un encuentro inevitable. Ese día, no, yo decidía, bueno, pero tú sabías que yo tenía un ejército y que un día vendrían contra mí. Y si estabas en paz conmigo, ven, y si no, el juicio, condenación. Entonces el mensaje de Jesús es, mira, lo que te quiero decir, porque él gira y le habla a la multitud, es, quiero que entres a esto con los ojos abiertos. El mensaje de Jesús es, mira, aquí está el contrato. Pero lo bueno de Jesús es que Jesús no es tramposo, ¿no? O sea, en este contrato no hay letra menuda y para que él no vea. No, la cosa está aquí, clara. ¿Vas a firmar? Ok. ¿Me vas a seguir? Ok. No hay letra pequeña, no hay cláusulas trampa. Nadie te dijo que esto no había. Conoces desde el principio cuáles son las normas. ¿Lo tomas o lo dejas? Debe renunciar a todo lo que poseéis. Mire que la que sigue cada vez más dura. O sea, uno cree que le va a bajar, no. Luego dice, y renunciarás a todo lo que posees. Y entonces hay otra pregunta que mucha gente se hace. ¿Quiere decir que Dios quiere que yo haga un voto de pobreza? ¿Quiere decir entonces que Dios quiere que yo vaya y liquide todo y me vuelva pobre? No, el mensaje de renuncia es, ahora que vienes a mí hay algo que tú tienes que entender, que todo lo que tú tienes ahora, ¿de quién es? Mío. Y tú eres solamente que un administrador. Tu casa ya no es mi casa, ya no es tu casa, ¿es quién? Es mía. Tu hijo ya no es tu hijo, es mío. Tu esposa o esposo, los casados, ya no es mío, es mío. Tu carro ya no es tu carro, es mío. Tú ahora eres un administrador. Por gracia te lo permito administrar, pero tienes que renunciar. Lo sigues administrando, pero eso ya no es tuyo. Ese es el mensaje de la renuncia de Jesús. Y entonces aquí surge otra pregunta. ¿Cómo estoy yo administrando las posesiones de Dios? Para mí esto fue, yo lo sabía, pero volverlo a leer, ver a Marta y saber que ya no me pertenece, que le pertenece a volver a Hannah, y saber que ya no me pertenece. Entonces uno entiende una cosa, claro, porque es que uno sin nada vino a este mundo. ¿Y sin nada qué? Sin nada nos vamos. Y entonces uno entiende que, claro, esto no es mío, yo voy a dar cuenta. Yo voy a dar cuenta. Él me va a preguntar, ¿cómo administrar? Porque yo no sé si a usted le pasa una cosa que a mí me pasa, yo sufro mucho que me presten cosas. Y sobre todo, yo recuerdo una vez un viaje que hice a Tierra Santa y presté una cámara y justo la dañé. Terrible. ¿Ya? Y por eso muchas veces he tenido personas que, compré un carro, quiero que lo maneje usted por primera vez. Mucho no manejo ese carro. Porque me parece terrible tomar algo que no es mío. Ahora, miremoslo en términos de Dios. Entonces ya no es mío nada, soy administrador. Mi cuenta, su cuenta, ya no es mi cuenta, es la cuenta de Dios. ¿Cómo estoy usando eso? Por eso entonces, por ejemplo, el dar y la generosidad, ya es que soy un administrador. Todo cambia y finalmente para que avancemos. ¿Cómo estoy administrando las posesiones? Y cierra Jesús
de manera tremenda con el tema de la sal. Dice, porque es que si la sal no sirve para lo que es, va a ser tirada. La sal nos representa a nosotros. La sal o sirve o qué, o no sirve. Y el mensaje de Jesús es, o van a ser o no son. Por eso le decía, el mensaje de hoy es, quiero aclarar, el negro no está enojado. Estoy riéndome. Pero este es el elefante de la sala. Si la sal no sirve, será echada ¿en dónde? En el muladar. ¿Saben qué es el muladar? Estiércol. Uy, Dios mío, qué terrible eso. Si la sal no sirve, esa sal que no servía, ¿sabe dónde le echaban? La echaban en el muladar. Increíble eso. Dios mío, no pudo Jesús ser más. Ahora entiendo por qué le quedaron 12. Después del milagro de 5,000 y 4,000, ahora entiendo por qué le quedaron 12. Pero esos 12 que le quedaron, encendieron la iglesia porque esa gente la tenía clara. A veces la iglesia hoy preferimos tener muchos, pero que no encienden nada. Y yo le decía, Señor, esto de esos temas que uno no quiere tocar, pero es un elefante que hay que tocar. ¿Cuál es el mensaje entonces? Si eres discípulo y la tienes clara, sigue adelante, aférrate, da lo mejor. Pero si entiendes hoy que has sido multitud, es hora de salir de la multitud, familia. Es hora. Es hora de salir de la multitud. Es hora de no esconderse más en la multitud, de no pasear a la iglesia como de paseo un fin de semana. Usted hoy ya sabe lo que Dios quiere de usted. Tienes hoy que tomar una decisión para que el día que nos toque partir, tú puedas decir como Pablo, estoy listo, peleé la buena batalla, acabé la carrera, guardé la fe. Vamos a orar entonces.